la charla vamos a empezar hablando sobre las generalidades de las cardiopatías en el embarazo, los cambios fisiológicos a nivel cardiovascular que va a padecer la paciente durante la gestación, por qué deberíamos hablar de anticoagulación en el embarazo, cómo se clasifican las cardiopatías en el mismo, qué alternativas de manejo tenemos que conocer y cuáles grupos nos deberían preocupar. Lo vamos a hacer enfocado en 3 escenarios principales. Y finalmente vamos a dar unas conclusiones acerca de la charla. Para empezar a hablar de las generalidades, lo más importante es que, aunque si bien es una patología, digamos, un poco infrecuente la enfermedad cardiovascular en la paciente gestante, hasta un 4% de las gestaciones van a estar complicadas por cardiopatías. Ha venido en aumento el riesgo de enfermedad cardíaca en las gestantes y esto mismo se ha debido a que, si bien muchas de ellas padecen de cardiopatías congénitas, a lo largo de los años ha mejorado la sobrevida de las pacientes por las intervenciones que se han logrado adquirir. En cuanto a la mortalidad, debemos ver que para el año 2017, que está registrado en Estados Unidos, venía en ascenso la muerte por causa cardiovascular en las pacientes maternas. Esto se debe nuevamente a la sobrevida y es la tendencia a que cada vez en nuestra población haya más pacientes con cardiopatías a quienes debamos tratar. Como mencioné anteriormente, entonces esta va a poder afectar hasta el 4% de un embarazo normal, es decir, paciente previamente sano. Sin embargo, cuando tenemos que es una paciente con un antecedente, bien sea de una cardiopatía en una gestación previa o que sufra alguna comorbilidad cardiovascular durante la gestación, estas van a estar complicadas hasta en el 16% por un segundo evento cardiovascular. La enfermedad cardiovascular corresponde entonces al 33% de las causas de muerte indirecta en la población materna y el 50% de ellas van a ubicarse durante el posparto. 68% de ellas se ha evidenciado que podrían ser prevenibles. En cuanto a los factores de riesgo que tenemos para que una de nuestras pacientes padezca una enfermedad cardiovascular, entonces tenemos 3 grandes grupos para dividirlo entre factores maternos, obstétricos, el parto y el posparto, y digamos que muchos de ellos, como vamos a ver, pues van a estar fácilmente presentes en cada una de nuestras pacientes. Lo primero que tenemos que hablar, entonces, con respecto a la materna, la edad materna tardía, que se ha visto que viene en ascenso cada vez los embarazos a una edad más tarde, la obesidad, la historia previa de algún evento cardiovascular, la historia familiar. En cuanto a los factores obstétricos, entonces, las mismas comorbilidades que nos complican una gestación normal, como el embarazo múltiple, la preeclampsia severa o la diabetes gestacional. Y en cuanto al parto, generalmente se corresponde más que todo a la finalización vía cesárea cuando esa es de emergencia y la inmovilización prolongada. Entonces, bueno, para ya empezar a hablar de los cambios fisiológicos a nivel cardiovascular en el embarazo, lo primero que tenemos que mencionar es que el embarazo per se va a tener una serie de cambios que van a repercutir directamente sobre la función cardiovascular de la materna. Lo primero que tenemos entonces es que el gasto cardíaco va a aumentar a lo largo de toda la gestación, alcanzando, digamos, un punto máximo y una estabilidad alrededor del segundo y tercer trimestre y retornando a la normalidad en el posparto temprano. Asimismo, la frecuencia cardíaca va a presentar un aumento no tan marcado como el gasto cardíaco, que nos va a aumentar una vez más el volumen eyectado del ventrículo izquierdo, y que la presión arterial va a tener un declive durante el primer a segundo trimestre. Sin embargo, posterior a este va a presentar un ascenso, y la resistencia vascular periférica, que va a ser muy importante en la condición de estas maternas, va a presentar una disminución. Entonces, para hablar, digamos, de la condición procoagulante que tienen esas maternas, es muy importante que mencionemos la tríada de Virchow, donde vamos a hablar entonces de la éstasis venosa con la que cursan estas pacientes, del daño vascular y de la hipercoagulabilidad que van a presentar ellas. Vamos a tener que van a tener un cambio en los factores de coagulación, tanto en los factores procoagulantes como en los factores anticoagulantes. Vamos a tener un aumento principal en los factores procoagulantes y asimismo la disminución de la proteína S como único factor anticoagulante que se va alterado durante el embarazo. A manera de resumen, entonces, en cuanto a las adaptaciones fisiológicas en el embarazo, tenemos que a nivel cardiovascular va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Esto por qué se va a dar? Porque va a disminuir la resistencia vascular periférica, va a aumentar el volumen eyectado y va a aumentar la frecuencia cardíaca.
A nivel hematológico, y que es otro factor predisponente para el factor pretrombótico, vamos a tener que hay un aumento en la eritropoyesis, sin embargo, este es menor al aumento plasmático y esto nos va a generar una serie de cambios homostáticos que vamos a andar más adelante. A nivel neurohormonal, entonces tenemos un aumento del sistema nervioso simpático, que eso nos va a generar una vasoconstricción por causa adrenérgica versus la vasodilatación que va a suele corresponder a un influjo hormonal normal del embarazo. Y a nivel metabólico, pues vamos a tener otras alteraciones que si bien, digamos, no son predisponentes a la enfermedad cardiovascular, sí son predisponentes para otras comorbilidades que pueden predisponer finalmente a la misma enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿por qué hablar de anticoagulación en cardiopatías? Lo primero que nos motivó a hacer esta charla es que si bien es una entidad que, como les mencionaba, no suele ser muy frecuente, sí es una entidad de la que igualmente se tiene muy poco conocimiento y que cada vez nos van a empezar a llegar más pacientes con estas patologías y no vamos a saber qué abordaje debemos realizar. Otra cosa que tenemos que tener muy presente es que durante los últimos años han venido instaurando programas para el manejo de la paciente con algún tipo de cardiopatía a nivel obstétrico, entonces debemos estar a la vanguardia del tema. Entonces, ¿por qué pues, tenemos que tener este tema tan presente? Porque esto es como, digamos, una balanza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son estos tres factores. El riesgo de trombosis que les mencionaba anteriormente, que va a ser un factor predisponente para toda la enfermedad, pero también que es una paciente que va a tener riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pues podría ser que sí finalice la gestación presentando un evento hemorrágico a nivel obstétrico o que pudiera requerir algún otro tipo de intervención. Y que asimismo no estamos hablando solo de la materna, sino que tenemos que tener en cuenta que al momento de tratar a la materna vamos a estar, digamos, sometiendo al feto también a un riesgo. ¿Por qué? Porque este podría tener el mismo riesgo de sangrado o incluso riesgo de pérdida de la gestación. ¿Cómo se clasifican entonces las cardiopatías en el embarazo? Vamos a empezar hablando por las primeras categorías que corresponden a la clase OMS 1, donde la mortalidad materna se ha visto que no tiene, digamos, un ascenso, pero sí va a tener un riesgo leve en la morbilidad. Dentro de este grupo, entonces, tenemos patologías como la CIA o CIB, cuando ya han sido previamente corregidas en la materna, la estenosis pulmonar o la insuficiencia mitral. Y algo que tenemos que tener muy presente es que generalmente en este grupo no vamos a requerir ningún tipo de intervención farmacológica, bien sea la antiagregación o la anticoagulación, a menos de que estas estén complicadas por una segunda patología. En la clase OMS2, entonces tenemos que sigue siendo bajo el riesgo de mortalidad materna, vemos un ascenso pues muy ligero en la morbilidad materna y tenemos defectos como la tetralogía de Fallot corregida, la coartación de aorta, el síndrome de Turner, que corresponden a alguna cardiopatía congénita, y acaba de aumentar es un poco el riesgo de tener un evento cardiovascular. Y nuevamente no vamos a requerir intervenciones farmacológicas a menos que estas estén complicadas por otra patología. En la clase OMS 2.3, que es, digamos, la clasificación intermedia, entonces tenemos que, si bien ya hay un riesgo intermedio de mortalidad materna, hay un riesgo grave de morbilidad. Estas pacientes tenemos que tener en cuenta que, digamos, acá en este grupo la que nos interesa es la válvula mecánica, porque son pacientes que van a requerir anticoagulación durante toda la gestación, y las otras que aparecen en este grupo, si bien no requieren una intervención, sí hacen parte del grupo de riesgo que deberíamos considerar para pues, tener una vigilancia más estrecha, siempre en conjunto con otras especialidades. En la clase OMS3, entonces tenemos que ya hay un aumento significativo en el riesgo de mortalidad y morbilidad y está alcanzada hasta alrededor del 62%. Acá tenemos las prótesis mecánicas, la cardiopatía sinosante que no ha sido reparada durante la infancia y el síndrome de Marfan que presenta dilatación de aorta. Acá la probabilidad de algún evento cardíaco va a ascender y vamos a tener que intervenir con anticoagulación o al menos tromboprofilaxis a estas pacientes que ya vamos a andar más adelante. Y finalmente la clase OMS4, sobre la cual, digamos, vamos a trabajar a grosso modo, entonces tienen un riesgo muy alto de mortalidad y de morbilidad. Tenemos la hipertensión arterial pulmonar, que ya vamos a especificar cuáles son los escenarios donde la hipertensión pulmonar realmente vamos a tener que intervenir. La disfunción del ventrículo izquierdo grave, esta es una
falla cardíaca con una fracción de eyección menor al 30%, la tetralogía de Fallot con una aorta mayor a 50 milímetros y la circulación de Fontan, no per se, pero sí que tenga alguna complicación concomitante. Entonces, habiendo entendido, digamos, ya cómo se clasifican las cardiopatías y que de alguna forma tenemos que intervenirlas para dar algún tipo de manejo, sea antiagregante, anticoagulante o tromboprofilaxis, entonces vamos a entrar a hablar de qué alternativas tenemos para el manejo. Lo primero que tenemos que entender para saber dónde van a actuar pues, nuestros grupos farmacológicos que tenemos a disponibilidad es la cascada de coagulación, que si bien no voy a entrar mucho en detalle, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que existe pues una nueva interpretación de la cascada de coagulación, que seguramente es la que ya muchos conocemos, que corresponde a tres momentos principales: la iniciación, la amplificación y la propagación, donde vamos a ver que es la activación secuencial de los factores de coagulación que se da secundaria a una injuria en el endotelio. Esto lo que va a generar es que cuando se activa una vez la plaqueta, pues vamos a tener que, va a haber un clivaje entre los factores de coagulación, van a, pues, a pasar a su forma activa y esto cada vez va a generar entonces la adhesión plaquetaria y finalmente la formación de la malla de fibrina. Acá tenemos entonces que tener en cuenta cómo actúan los grupos farmacológicos, pues las heparinas y también los antagonistas de los factores dependientes de vitamina K. Entonces, en cuanto a las opciones farmacológicas, las hemos dividido en dos grupos: los antiagregantes y los anticoagulantes. Entre los antiagregantes tenemos tres grupos: el ácido acetilsalicílico, los inhibidores de la P2Y12, donde tenemos principalmente el prasugrel y el clopidogrel. Para nuestra población va a ser el clopidogrel, ya lo vamos a ver más adelante, y los antagonistas de la glicoproteína 2B3A, donde tenemos pues como representante el tirofibón. Y entre los anticoagulantes entonces tenemos los antagonistas de la vitamina K, que principalmente conocemos la warfarina, pero hay otros cumarínicos, y las heparinas, que tenemos las heparinas de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada y el fondaparinux. En cuanto a los cambios farmacocinéticos, digamos, esto también hace parte de los cambios fisiológicos que va a tener la materna. Vamos a tener que hay una disminución del ácido gástrico y a su vez va a tener un menor influjo a nivel sanguíneo intestinal, y esto nos va a alterar la absorción. Por ende, pues vamos a ver que muchas veces las dosis farmacológicas, a pesar de que la paciente llegue al embarazo controlado, va a tener que pues, sufrir un ajuste para permitir que haya un adecuado control. En cuanto a la distribución, como va a haber aumento del agua corporal total, esto también nos va a disminuir los niveles plasmáticos de los fármacos que sean hidrosolubles, y asimismo nos va a disminuir la concentración de la distribución de los fármacos liposolubles secundario al aumento de grasa corporal. En cuanto al metabolismo y excreción, entonces vamos a tener que aumentar la excreción renal y disminuir la actividad de la CYP450, y esto nos va a alterar, pues digamos, los fármacos que tengan este tipo de excreción. Y el paso transplacentario entonces va a depender de dos variantes principales, como lo son el tamaño molecular y la liposolubilidad. Entonces, para entrar a hablar de los antiagregantes, el primer exponente que tenemos es el ácido acetilsalicílico, que como sabemos es un inhibidor de la ciclooxigenasa 1, y esto nos va a disminuir la síntesis del tromboxano A2. Va a tener una vida media más o menos de 7 a 9 días, que esto corresponde a toda la vida media plaquetaria, y vamos a manejar unas dosis de mantenimiento entre 81 a 100 miligramos días. Este es importante porque está disponible y lo podemos usar a lo largo de toda la gestación. En cuanto al clopidogrel, entonces tenemos que es un antagonista del receptor P2Y12, va a reducir la formación de conjugados plaquetas leucocitos. Esto se ha evidenciado principalmente en el síndrome coronario agudo, y vamos a tener que, va a ser bien tolerado y aprobado durante el embarazo, siempre y cuando, digamos, no tengamos otra opción disponible. Que cuando lo tengamos que usar en terapia dual, entonces va a estar permitido, no se le asocia una clasificación dentro de las categorías de la FDA, porque no se tiene mucho conocimiento acerca de él. Va a tener una duración de 5 a 10 días y una vida media aproximadamente de 7 horas. Esto va a ser importante para el momento que tengamos una paciente que esté bajo esta terapia, considerar que debe ser suspendida antes del evento obstétrico.
Y tenemos que, en cuanto a los exponentes de la P2Y12, entonces el prasugrel tendría una acción pues mucho más eficaz. Sin embargo, el prasugrel no ha sido absolutamente estudiado en embarazo, por lo cual preferimos el clopidogrel. En esta revisión sistemática que fue elaborada entonces en 2021, si bien ellos encontraron que habían más casos predominantemente tratados con clopidogrel, solo se encontraron 37 casos a lo largo de toda la revisión. Y esto lo que ellos concluyen es que no se evidenciaron desenlaces adversos materno-fetales en el grupo con clopidogrel. Sin embargo, no hay, lo que pues, sugiere que no hay evidencia de que el clopidogrel genere más riesgo que ser aceptable durante la terapia en el embarazo. Sin embargo, decían que los otros grupos tampoco eh, considerar que sí generaban algún riesgo, pero nos quedamos con el clopidogrel por haber sido el grupo que, digamos, tenía más exposición y la revisión de casos les permitía concluir que les iba mejor a estas pacientes. Entonces, cuando ya tenemos una paciente que va a ser tratada con clopidogrel, hay muchas preguntas que pueden surgir, principalmente en la materna pues, y su pareja en el momento de estar cursando con una gestación o cuando nos llega la consulta preconcepcional por algún tipo de enfermedad que padezca previamente. Y lo primero es, ¿será más difícil caer en embarazo? Realmente los estudios no demuestran que haya mayor dificultad o pérdida de la gestación, pero lo que sí se ha evidenciado es que tendrá que tener un control adecuado de la farmacoterapia para no predisponer al feto a ningún otro tipo de complicación. Sobre la alteración en cuanto a malformaciones de los bebés, no se han realizado estudios en humanos, sin embargo, los estudios que se han realizado en animales no demuestran que tenga mayor riesgo de teratogenicidad, que el riesgo de aborto es un riesgo que no se podría establecer que corresponde al manejo con clopidogrel y que sí se puede dar en la lactancia porque no se ha evidenciado que en los recién nacidos que han estado lactando una madre que esté bajo clopidogrel, estos tengan alteración plaquetaria. Y por último, entre los antiagregantes, entonces tenemos el tirofiban como el exponente del inhibidor de la glicoproteína 2B3A, que es una categoría D en embarazo, no hay evidencia en su uso, digamos que es algo más anecdótico, y que la única situación donde realmente vamos a ver que se usa durante la gestación es durante la terapia puente antiagregante, que ya vamos a hablar dónde la vamos a necesitar. Y entre los anticoagulantes, entonces tenemos que empezar a hablar por la warfarina, que lo que hace es inhibir la carboxilación de las proteínas precursoras de los factores mediados por la vitamina K. Es muy importante tener en cuenta que entre los anticoagulantes, este es el medicamento que va a atravesar la placenta. Por ende, es el medicamento que nos va a presentar, digamos, algún tipo de efecto adverso sobre la gestación, principalmente la pérdida fetal, ya lo vamos a ver. Y que todos estos efectos adversos han demostrado que se dan cuando las dosis superan los 5 miligramos días. Por debajo de los 5 miligramos día vamos a considerar que entonces la paciente está tomando unas dosis que no son lo suficientemente altas para presentar estos desenlaces. Y en cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, entonces tenemos que potencian la activación de la antitrombina. Entre ellos tenemos los exponentes, pues la enoxaparina, la dalteparina y la nadroparina, que la que principalmente usamos es la enoxaparina, son categoría B en el embarazo, principalmente porque, no, porque están permitidas para tratar todas las patologías que requieran tromboprofilaxis, es el medicamento de elección y estas van a tener un punto a favor y es que no van a atravesar la placenta. Y en cuanto a las heparinas no fraccionadas, entonces tenemos que son anticoagulantes de origen natural que igualmente van a generar un cambio conformacional que va a activar la capacidad de la inhibición de la antitrombina 3. Son categoría B nuevamente en el embarazo y tampoco van a atravesar la placenta por su peso. Y ahora sí, para entrar en materia, entonces nos vamos a preguntar qué grupos de pacientes nos deberían preocupar. Y para ello decidimos definir 3 escenarios principales donde podría ser muy importante que tengamos conocimiento. Entonces, el primero es el síndrome coronario agudo, el segundo son las valvulopatías, el tercero las arritmias y por último vamos a considerar otros escenarios donde también tendríamos que tener algo de conocimiento. Para empezar a hablar entonces del escenario 1 del síndrome coronario agudo, lo que tenemos es que
El principal exponente del síndrome coronario agudo es el infarto agudo de miocardio, que tiene una incidencia de 2.8 a 8 por cada 100.000 embarazos y que esta conlleva una mortalidad alrededor del 5%, que si bien las principales causas que conocemos son el infarto con elevación del ST, que corresponde hasta el 75% de las causas, y el infarto sin elevación del ST, tenemos que, a diferencia de la población general, donde la principal causa de infarto con elevación es la placa aterosclerótica en las maternas, entonces va a ser la disección coronaria espontánea. Esta va a corresponder a un 27 a un 43% de todos los eventos cardiovasculares y tiene una incidencia de 1.8 por cada 100.000 pacientes. Y otras causas, entonces tenemos la aterosclerosis, los trombos y el vasoespasmo. En cuanto a los factores de riesgo para padecer de un evento cardiovascular tipo infarto, entonces tenemos que nuevamente están las características maternas que mencionábamos al inicio, los factores de riesgo propios de la enfermedad cardiovascular, las condiciones asociadas, digamos, a la disección espontánea, que son las que podrían acá diferir, que son los desórdenes del tejido conectivo, la multiparidad, la arteriopatía heredada o algún tipo de displasia fibromuscular, los factores asociados propios del embarazo y otros factores independientes. Dentro de ellos, pues tenemos que tener en cuenta que, digamos, todo lo que predisponga a nuestra materna a una disrupción de la homeostasis va a generar que esté el mayor riesgo de padecer un evento coronario. Y el embarazo per se, entonces, eleva el riesgo relativo en 3 a 4 veces. Para el abordaje, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta va a ser una emergencia por la cual la materna va a consultar, que debemos definir en la primera evaluación si se trata de un infarto con elevación del ST o sin elevación del mismo, y vamos a evaluar el compromiso hemodinámico y el riesgo trombótico. Y de acuerdo a estos escenarios, entonces vamos a definir cómo vamos a actuar. Vamos a prender las alarmas porque cuando se trata de un infarto con elevación no da espera, mientras que vamos a ver que el infarto sin elevación, entonces sí podemos dar manejo conservador. Y acá lo que tenemos es que lo primero es que vamos a dar manejo sintomático, que vamos a iniciar una dosis de carga de antiagregación y anticoagulación y vamos a definir la intervención. Y para esto, entonces, si se trata de un infarto con elevación, vamos a tener que llevar a nuestros pacientes a cateterismo o a bypass porque estos requieren, digamos, generalmente van a tener alteración del estado hemodinámico, van a requerir una intervención inmediata, que cuando estamos hablando de un infarto sin elevación, entonces vamos a tener la posibilidad del manejo conservador y que si en algún punto la paciente fue llevada a cateterismo y este falló o no hubo disponibilidad en la institución, entonces vamos a considerar la trombolisis y finalmente el bypass. En cuanto a la trombolisis, entonces en las maternas no hay demasiados estudios. Este es un estudio de 2014, en donde se lograron estudiar 150 pacientes, de las cuales habían 56 de ellas que habían sido diagnosticadas con una disección espontánea coronaria. Sin embargo, pues esto tenemos que tener claro que este diagnóstico no se va a poder hacer hasta que la paciente ya haya sido llevada a la coronoangiografía. Lo que se encontró es que no había suficiente información para determinar si había riesgo de hemorragia o de pérdida fetal en las pacientes que eran llevadas a trombolisis, pero sí se sugiere que entonces la trombolisis podría generar un efecto paradójico, ya que en nuestra población la principal causa es la disección espontánea. Este podría generar una extensión de la misma y agravar la situación de la paciente. Entonces, una vez ya hemos tratado la emergencia, nos tenemos que preguntar cómo vamos a tratar a la paciente después del evento. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que estas pacientes van a quedar con un manejo farmacológico múltiple, de los cuales nos va a interesar la terapia antiagregante y la terapia para la anticoagulación. En cuanto a la antiagregación, entonces tenemos que lo que se prefiere y lo que es sugerido por las guías, entonces es la terapia antiagregante dual. Esta se debe hacer con aspirina y con clopidogrel y que se debería hacer mínimo por 3 meses. Sin embargo, en las pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, como lo son en este caso las maternas, deberíamos priorizar que el individual se complete por al menos un mes y posterior a este se debería continuar con el más potente. En cuanto a la terapia puente de antiagregación, pues la vamos a requerir cuando ya tenemos una paciente sometida a terapia antiagregante dual y va a ser llevada pues a finalización del embarazo. Se debería suspender 5 días antes de la finalización la terapia con clopidogrel
iniciar el tirofiban y suspender el tirofiban 6 horas antes de ser llevada a cesárea. Pues después de la cirugía, entonces vamos a reiniciar el tirofiban y esto nos va a garantizar que la paciente nunca quedó sin terapia antiagregante. Y en cuanto a la anticoagulación, lo que nos sugieren las guías es que únicamente está indicado 7 días posterior al evento coronario o hasta la implantación del stent, lo que pase primero, y que las opciones farmacológicas que tenemos para estas pacientes son las heparinas. Para entrar a hablar entonces del segundo escenario, tenemos las valvulopatías. En cuanto a las valvulopatías, tenemos que la causa más frecuente a nivel mundial entonces es la cardiopatía reumática y que estas se van a dividir entonces entre causas estenóticas y regurgitantes, de las cuales tenemos que las estenóticas, la estenosis mitral suele ser la más frecuente. Entonces los riesgos para la materna va a ser la trombosis principalmente de la válvula mecánica, y en los riesgos fetales tenemos que tener a consideración la pérdida gestacional. Y acá tenemos que entrar a comparar entonces entre la válvula biológica versus la válvula mecánica. La mecánica va a tener un mayor riesgo de trombosis, ya vamos a ahondar en ello, y va a tener un riesgo de mortalidad hasta el 20%, mientras que la válvula biológica generalmente no predispone a tanto riesgo trombótico. En cuanto a los factores de riesgo de las válvulas, entonces tenemos que las válvulas mecánicas sugieren un mayor riesgo que las válvulas nativas, que cuando la válvula es de ubicación a nivel de la válvula mitral, tienen un mayor riesgo, que cuando la paciente tiene más de una válvula implantada va a tener más eventos trombóticos, cuando la válvula está funcionando de una mala manera y cuando las pacientes están siendo tratadas con heparinas van a tener más eventos trombóticos que cuando están siendo tratadas con antagonistas de la vitamina K, y este va a ser pues el grupo de interés para nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una paciente con alguna valvulopatía? Lo primero es que si tenemos una paciente con una válvula biológica, lo que deberíamos hacer es que ellos deberían recibir anticoagulación al menos 3 meses post-implantación. Y en este caso, entonces, la anticoagulación se podría dar con warfarina. Y a nivel de la antiagregación, se sugiere el uso de aspirina a dosis de 100 miligramos días. Ya cuando tenemos entonces válvula mecánica, sí o sí, estas pacientes deben cursar con anticoagulación y vamos a tener dos opciones. La paciente que llega al momento de la gestación con una dosis de warfarina menor a 5 miligramos días, vamos a poder continuarla todo el embarazo y hacer el cambio a heparina no fraccionado preparto para evitar el riesgo de sangrado en el momento obstétrico, o la paciente que va a llegar con dosis altas de warfarina, que como ya vimos predispone a mayores desenlaces fetales adversos, y acá lo que deberíamos hacer es cambiarla a heparina de bajo peso molecular o no fraccionada y continuar nuevamente la terapia con warfarina después del primer trimestre. Acá hay un cambio y es que normalmente no se sugeriría el manejo con antiagregantes a menos de que adicional a la válvula mecánica la paciente ya haya tenido un antecedente de trombosis en la misma. Sin embargo, lo que nos dice la Sociedad Europea es que no se recomienda administrar aspirina de forma concomitante a todas las pacientes portadoras de válvula mecánica de rutina. En esta revisión sistemática con metaanálisis, entonces lo que se buscaba era evaluar la eficacia y la seguridad de los regímenes de anticoagulación pues, que se conocen. Se comparaba la heparina de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada y la warfarina, y lo que se encontró es que en el grupo que comparaba el régimen que combinaba heparinas en el primer trimestre con el cambio posterior a warfarina versus las pacientes que solo recibieron heparina de bajo peso molecular durante toda la gestación, el único desenlace con una significancia estadística era la pérdida fetal. Mientras que en el grupo que comparaba el régimen de haber recibido warfarina durante toda la gestación versus haber recibido heparina en el primer trimestre y continuar posterior la terapia con warfarina en el segundo y tercer trimestre, no hubo desenlaces significativos. Lo que concluyeron en este estudio es que entonces las pacientes que llegaban a la gestación con una dosis baja de warfarina se debería continuar igual manejo con warfarina dosis baja. Que las pacientes que llegaron con una dosis alta a la gestación, entonces deberíamos hacer el cambio en el primer trimestre y continuar posterior el manejo con warfarina. Y en el caso de los pacientes que no venían con el manejo o que pues, se hizo el recambio valvular durante la gestación,
se debería iniciar el manejo con heparina de bajo peso molecular. En este otro estudio, entonces, un estudio observacional multicéntrico, lo que ellos evaluaron fue los riesgos del embarazo y del parto en las mujeres con prótesis valvulares cardíacas y se evaluó entonces la heparina de bajo peso molecular versus la warfarina. Y lo que encontraron es que no había significancia estadística en los desenlaces adversos que ellos buscaban, que si bien pues hubo un porcentaje del 26% dentro de ambos grupos de pérdida fetal, los grupos eran muy equiparables, que no hubo sangrado, pues diferencia en los sangrados graves en ambos grupos y que no hubo trombosis valvular, aunque solo se presentó este evento en las pacientes que estaban siendo tratadas con heparina de bajo peso molecular. Asimismo, pues tampoco hubo desenlaces al momento del nacimiento del feto. Y las conclusiones a las que llegaron es que tiene una alta tasa de complicaciones asociadas a pesar del seguimiento médico estrecho, cualquiera de los dos grupos farmacológicos, pero que no habían diferencias estadísticamente significativas en ambos esquemas farmacológicos. Entonces, ahora para hablar de este otro estudio, que digamos es uno de los más importantes del cual tenemos conocimiento en la gestación y el uso de anticoagulantes, tenemos entonces que acá nos están comparando el riesgo materno, el riesgo fetal y el riesgo de presentar algún evento materno o fetal. Y lo que hacían entonces era, ponderar el riesgo en las pacientes que recibían únicamente manejo con antagonistas de la vitamina K, las pacientes que recibían una dosis baja de warfarina, las pacientes en manejo con heparina de bajo peso molecular, el esquema combinado con heparina al inicio y continuar con warfarina, y la heparina no fraccionada. Y lo que encontraban entonces era que el riesgo materno, los grupos pues que presentaban un menor riesgo eran las que recibían warfarina, que el riesgo fetal, el riesgo más bajo eran las que recibían heparina y que el riesgo, digamos, que presentaron un desenlace adverso materno o fetal, el grupo intermedio, entonces era el que presentaba un manejo con heparina de bajo peso molecular. Pero cuando comparamos, digamos, los tres grupos de efectos adversos que podríamos tener durante la gestación, entonces lo que se evidencia es que el grupo más recomendable, porque tiene una menor tasa de riesgo pues, de algún evento fatal, sería el grupo que combina el manejo con heparina de bajo peso molecular y continúa el manejo con warfarina. En cuanto al seguimiento, entonces cuando ya tenemos las pacientes sometidas a un esquema anticoagulante, lo que nos sugiere la Sociedad Europea entonces sería que hiciéramos un monitoreo estrecho con la medición del anti-10A y que tenemos dos metas principales cuando se trata de una válvula aórtica o una válvula mitral. Nos vamos a enfocar en la válvula mitral, entonces las metas de la medición del anti-10A deberían estar entre 1 y 1.2. ¿Cómo debería hacerse entonces la medición del anti-10A? Lo deberíamos realizar 4 horas después de aplicación de la heparina y la deberíamos realizar cada 24 horas la primera semana hasta que en 3 valores consecutivos ya alcance la estabilidad. Sin embargo, pues en nuestro medio esto es algo que es muy difícil de conseguir, tenemos muy poca disponibilidad para hacer un adecuado seguimiento de las pacientes que tenemos con heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes para válvulas mecánicas, entonces lo que se debería recomendar es continuar el manejo con heparina no fraccionada. ¿Y qué tenemos hasta ahora entonces en valvulopatías? Que debemos anticoagular a toda paciente portadora de una válvula mecánica, que la warfarina es mejor que las heparinas, pero la warfarina tiene una mayor tasa teratogénica y que las heparinas en diferentes esquemas deberíamos monitorizar con 10A, pero pues acá no lo tenemos disponible. Y el último escenario grande que tenemos entonces son las arritmias. En cuanto a las arritmias en el embarazo, los más frecuentes son las taquiarritmias versus las bradiarritmias, que tenemos en primer lugar la fibrilación auricular o el flúter auricular, presentándose en 27 de cada 100.000 pacientes, que la taquicardia supraventricular paroxística también es un evento que suele presentarse con regularidad durante la gestación y que las otras son unas latidos prematuras. En cuanto a la fibrilación y el flúter, entonces lo que tenemos que recordar es que la fibrilación auricular pues es un flujo, es un ritmo donde no encontramos pues la onda P con regularidad,
que va a aumentar el riesgo de muerte con un OR de 13.13 y que la cardioversión generalmente va a anteceder cualquier inicio de terapia farmacológica. Y en cuanto al flúter, entonces esta, digamos, suele ser el escenario de mayor gravedad porque estos pacientes que generalmente suelen desencadenar con flúter han tenido, pues tienen algún antecedente, alguna cardiopatía congénita. En cuanto al abordaje, entonces debemos determinar, bien sea en el flúter o en la fibrilación, la evaluación del riesgo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con el CHADS-VAX, que es el CHADS-VAX que conocíamos anteriormente, sin embargo, sufre la modificación donde ya no se tiene el sexo dentro de los criterios de riesgo. Entonces, digamos, si esta escala nunca estuvo validada durante el embarazo, ahora se descarta un nuevo factor que pues antes, digamos, entraba en el grupo de las maternas por el solo hecho de ser mujeres y ya no tenemos ningún factor, pues como que sea propio de la materna. Esta es la nueva pues, escala modificada y la evaluación del riesgo entonces se hace teniendo en cuenta la puntuación entre esta, pues la aparición de estas comorbilidades o grupos etarios que digamos tampoco aplican a la población obstétrica. Y lo que debemos saber es que si esta escala en algún punto nos diera mayor o igual a 2 puntos, deberíamos iniciar el manejo con anticoagulación oral. Y en cuanto a los otros grupos que tenemos, entonces lo dividimos en dos, las cardiopatías congénitas cianosantes y la hipertensión pulmonar tipo 4. En cuanto a las cardiopatías congénitas en la adultez, entonces tenemos que aproximadamente 9 de cada 1000 neonatos van a presentar una cardiopatía congénita, sino que a lo largo de los años han aumentado las intervenciones quirúrgicas en un tiempo oportuno, lo que ha permitido la corrección de los defectos y por ende esto ha aumentado la prevalencia de cardiopatías congénitas en la adultez, que tienen un riesgo cardiovascular de 1 al 4%, y que la mayoría de las pacientes que si bien han sido tratadas de forma oportuna podrían presentar alteraciones cardíacas residuales. Por eso es que tenemos que tener en cuenta aquellas pacientes que han tenido una reparación completa versus las pacientes que han tenido un manejo paliativo de su condición. Lo primero para tener en cuenta con ellos es que la consejería preconcepcional va a ser lo más importante. La mayoría de sociedades lo que aconsejan es que se debería desaconsejar el embarazo, pero entonces nos vamos a orientar en que va a llegar la paciente que probablemente no recibió esta consejería y que pues aunque se debería desaconsejar, pues ya está en embarazo. Y entre las principales exponentes entonces tenemos la tetralogía de Fallot, la circulación de Fontan, el ventrículo derecho sistémico y la anomalía de Epstein. Lo que vamos a tener en estas cardiopatías cianosantes es que generalmente estas pacientes lo que van a presentar es un shunt de derecha a izquierda, lo que predispone que la formación de trombos que se da pues del lado derecho podría llegar a la circulación arterial y esto es lo que nos va a generar pues el riesgo de trombosis paradójica, que va a generar pues que la hipoxemia propia del embarazo nos va a generar va a agravar un poco la situación y que esto va a elevar los riesgos maternos y fetales. Y que entonces lo que deberíamos hacer es iniciar la tromboprofilaxis, pero en estas pacientes es claro que las sociedades no recomiendan que sea únicamente pues manejo farmacológico con algún grupo de las heparinas, sino que sugieren que se podría iniciar inicialmente con medidas físicas, bien sean las medidas de compresión, bien sea iniciando tromboprofilaxis farmacológica únicamente en el momento agudo cuando las pacientes tienen algún tipo de ingreso hospitalario, que se tenga en cuenta, digamos, al momento de conseguir accesos venosos, que se tenga la medida de protección para evitar el aire en los accesos venosos. Y lo que nos dice entonces la sociedad española, europea, perdón, es que se debería, pues primero desaconsejar el embarazo y se debería considerar iniciar, digamos, la anticoagulación únicamente en las pacientes que presenten la circulación de Fontan con complicaciones concomitantes. Entonces, pues hay que hacer énfasis que muchas veces estas cardiopatías congénitas no son indicativas de iniciar anticoagulación per se, pero que cuando tienen alguna complicación asociada, entonces sí vamos a tener que considerarlo. Y en cuanto a la hipertensión pulmonar, pues tenemos que es una presión mayor a 20 milímetros de mercurio en reposo, pero acá vamos a tener que hacer una distinción muy importante en la cual no vamos a ahondar, y es que la hipertensión pulmonar entonces la vamos a dividir
pues en grupos del 1 al 5, y el único que nos va a competir en este caso para dar alguna recomendación sobre anticoagulación, porque no se recomienda de rutina, es el grupo 4. Y este se debe a que es una hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad tromboembólica crónica. Lo que nos dice entonces la Sociedad Europea es que en las pacientes embarazadas con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sí se debería iniciar la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas. Y ya para recapitular, entonces tenemos lo siguiente. En los tres escenarios que les presenté, entonces tenemos el síndrome coronario agudo. Lo que vamos a tener en cuenta en el manejo agudo es la anticoagulación, que se va a dar con heparina, bien sea de bajo peso molecular o no fraccionada, pero esta únicamente se va a dar por 7 días o hasta que se coloque el stent, lo que suceda primero. Cuando ya ha sido implantado el stent, entonces lo que vamos a tener que considerar es la antiagregación, y esta siempre se debe hacer de forma dual, con clopidogrel y con ASA, que se debería dar al menos por 3 meses, que si la paciente pues presenta definitivamente un riesgo muy elevado de sangrado, deberíamos considerar el manejo dual al menos por un mes. En cuanto a las valvulopatías, pues el grupo de interés entonces son las válvulas mecánicas, porque las válvulas biológicas solo se van a anticoagular en el momento de la inserción y generalmente pues van a llegar al embarazo cuando ya son portadoras de ellas. En las válvulas mecánicas vamos a iniciar la anticoagulación, y lo que se sugiere entonces es hacer el switch si la dosis de warfarina es mayor a 5 miligramos al día por heparina bajo peso molecular en el primer trimestre, y devolvernos al uso de warfarina en el segundo o tercer trimestre. En el caso de las arritmias, bien sea fibrilación o flúter auricular, entonces se sugiere la anticoagulación con heparinas. Y en los otros grupos, entonces en las cardiopatías cianosantes, ninguna nos sugiere anticoagulación per se, solo la tromboprofilaxis, que podría ser farmacológica con heparinas o con medios físicos. Y la hipertensión pulmonar tipo 4, vamos a dar manejo con heparinas. En cuanto a las conclusiones de esta charla, entonces tenemos que la tromboprofilaxis y la anticoagulación en el embarazo presenta un riesgo terapéutico por el riesgo materno y fetal, bien sea de trombosis, así como de sangrado. La incidencia y la prevalencia de cardiopatías en el embarazo viene en ascenso a nivel mundial, por ende deberíamos tener pues conocimiento y manejo del tema. El síndrome coronario agudo es una emergencia que va a requerir manejo antiagregante y anticoagulante, que las pacientes portadoras de válvulas mecánicas definitivamente tienen un riesgo trombótico pues, que se eleva durante el embarazo, y deberíamos considerar el manejo con heparina y warfarina, y que si bien todas las cardiopatías, no todas las cardiopatías congénitas o hipertensión pulmonar requieren anticoagulación, si son grupos de alto riesgo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Ana María, hiciste pues como una charla, mostraste los estudios como principales que eran con mayor evidencia. Las diapositivas se veían todas muy bien. Quisiera dar paso si alguno de los que están virtual tienen alguna pregunta, y si no, pues al profe Colonia, si tiene algo más que aportarnos. Bueno, doctora, muchas gracias. Yo quiero felicitar a Ana porque escogió un tema que sabíamos que iba a ser complejo, darle orden y darle la claridad a las ideas. No fue fácil, que es un tema que generalmente no se maneja de manera habitual y que tiene algunos tópicos que son controversiales. Como pudieron observar, pues no hay ningún trabajo así que cambie la historia de la actuación en anticoagulación y cardio. Muchas cosas son extrapoladas del paciente adulto no embarazado y evaluar la seguridad en el embarazo. Básicamente en eso se basan las recomendaciones. Entonces no es fácil, a pesar de eso se encontraron algunos artículos como pues
avalar un poquito la seguridad del clopidogrel y lo de las válvulas mecánicas, que creo que es el tema que más se ha profundizado porque es el mayor reto dentro de las cardiopatías en el embarazo que requiere anticoagulación. Es muy importante el tema por lo que dijo Ana al final, y es que, por ejemplo, en este momento estamos recibiendo la mayoría de pacientes cardiópatas complejas de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ustedes como residentes y nosotros como obstetras tenemos que estar preparados para tomar decisiones con respecto a ese tipo de pacientes inicialmente, hasta que aparezca la disponibilidad de cardiología o hasta que hagamos el staff que generalmente hacemos con estas pacientes. Siempre que decimos que algo no puede pasar o que es raro en el embarazo, aparece, ¿cierto? Hace un mes y medio tenía una paciente, infarto agudo de miocardio en el embarazo, con necesidad de stent, o sea, el escenario es posible. Si bien es poco frecuente, es posible. También hay que es raro que una señora o una paciente con una circulación, con una cardiopatía de Fontan llegue al embarazo y la vida adulta. La semana pasada había una paciente con un Fontan. O sea, en el medio que trabajamos nosotros, en el que nos estamos formando, es muy importante conocer ese tipo de situaciones para poder tomar decisiones acertadas. Creo que nos faltó ahí un poquito, y ya sí es responsabilidad mía, recordar el cambio de warfarina en las que vienen con válvula mecánica en el periparto. Y es que las hospitalizamos hasta la semana 36 para hacerle el cambio a no fraccionada o hacerles el cambio para que al momento de la cesárea o del parto podamos manejarla más adecuadamente, suspender el goteo 6 horas antes y reiniciarlo después. No había que profundizar mucho en eso, pero para que no se les olvide que esa paciente que venía con warfarina se hospitalizó a la semana 36 para hacer el cambio de válvula terapia puente warfarina no fraccionada. Con respecto a la disponibilidad del factor anti-10A, en este momento en el hospital no lo tenemos, pero créanme que estamos haciendo la gestión para poder lograrlo, pues porque si estamos recibiendo pacientes cardiópatas, es posible que necesitamos actuar con mayores estándares, y el mejor esquema de hecho de cambio pues de warfarina a heparinas es el de no fraccionar, de bajo peso molecular con medición del factor anti-10A. No, recalcar la felicitación a Ana porque creo que lo hizo muy bien, que era un tema muy, muy difícil, que logró entenderlo y que lo logró explicar de una manera que todos podamos tener claros muchos conceptos y muchas ideas. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a los dos. Entonces damos por terminada la actividad.